pero me dio Procter. Bueno, postulé y me acuerdo que cuando me explicaron qué es lo que yo tenía que hacer, casi renuncio, porque no entendí nada. A mí me encantó porque me retó mucho más que una práctica normal y me dejé llevar con todo hasta el punto de casi jalo algunos cursos porque no iba a las clases, ¿no? Por hacer tanto este proyecto apasionante. Había subido rápido, había tenido muchos puestos, estaba muy contenta, había logrado mucho, pero eso no me estaba llenando. Fue la primera vez que cuestioné, ¿realmente el mundo corporativo es para mí? ¿Qué miedo tengo que no le dé el tiempo a ser mamá y que me pierda de cosas por enfocarme mucho en dárselo a mi negocio? Es un miedo genuino que no sé al día de hoy la respuesta y no sé cómo resolverlo. Creo que lo que nos diferencia es la capacidad de poder empoderar a nuestros clientes, empoderar a esas empresas, dándoles las herramientas correctas para que alcancen su máximo potencial. Todos tenemos un superpoder. ¿Sabes cuál es el tuyo? En este podcast exploramos los superpoderes de empresarios, emprendedores y líderes con trayectorias increíbles en el mundo de los negocios. Con ellos vamos a inspirarte a descubrir y liberar tus superpoderes para potenciar tu carrera, tu negocio y tu vida. Somos Fer, Ale y Fresa. Y esto es Superpowers by 3. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Superpowers by 3. Hoy tenemos este formato donde nos encanta que nos conozcan un poquito más, así que hoy vamos a entrevistar a Fresa. Bienvenida, Fresa, a tu episodio. Gracias, Fer, gracias, Ale. Feliz de estar acá, feliz de tener este episodio. Un poco nerviosa, la verdad. Ponte cómoda, que esto va a ser una conversación. Sí. Bueno, Fresi, como nos encanta empezar los episodios, cuéntanos un poco de ¿qué querías hacer cuando eras chica? ¿Qué estudiaste? ¿Con qué soñabas? Bueno, cuando era chica yo quise hacer muchísimas cosas. Y la verdad, siendo 100% sincera, y esto va a sonar súper infantil, pero también va a conectar con un punto que me caracteriza mucho, es yo quería ser princesa. O sea, si a mí me preguntaban qué es lo que yo soñaba, yo quería ser princesa. Había algo que me tenía muy marcada y que yo tenía muy claro desde el día que nací, que quería hacer, y era ser mamá. O sea, si a mí me preguntaban, yo ponía mamá astronauta, mamá princesa, mamá profesora, mamá doctora, pero yo quería ser mamá. Es lo que más admiraba, más quería. Mi regalo favorito, mis papás no me van a dejar mentir, era una muñeca, un bebito, vestir a las muñecas igual a mí, que se parezca a mí. Era con lo que yo soñaba. Y lo he seguido soñando durante toda mi vida. Obviamente uno evoluciona, ¿no? De princesa ya comienzas a aterrizar más las cosas. Y ya cuando tenía que elegir mi carrera, me acuerdo que yo me obsesioné con ser doctora, me obsesioné con Grey's Anatomy, juraba que iba a ser así. Y yo quería cambiar el mundo, crear un impacto, quería cambiar a las personas, quería hacer algo que los demás, por lo que los demás me admiren. Es algo que yo buscaba mucho. Y me metí mucho en el mundo de la medicina, me preparé, me acuerdo que quería ir a la pre de la Cayetano, listo, mis papás me apoyaban, o sea, go for it. Y mi mamá hizo algo que conecté mucho contigo, Fer, porque mi mamá me hizo lo mismo, me dijo, listo, anda, habla con los doctores, yo te presento unos doctores amigos para que hables. Y me acuerdo, y en ese momento yo digo, porque el impacto que tuvieron en mi decisión, al día de hoy yo estoy contenta de lo que elegí, pero por muchos años viví con mucho arrepentimiento de por qué no fui doctora. Creo que metí la pata. Me encantaba ir a emergencias, o sea, a que me atiendan. Y a mí me pasa de todo casualmente, me rompo todo, me he roto más de 15 huesos en mi vida. Siempre me ponían yeso y yo feliz, así como, ¿cómo me atienden los doctores? Entonces yo quiero ser él. Y me acuerdo que los doctores con los que yo hablé, todos me mencionaron, incluyendo una doctora mujer, pero vas a sacrificar mucho tu vida personal y vas a sacrificar ser mamá y va a ser algo que vas a poder serlo, pero van a criar tarde, o van a tener que criar a tus hijos por ti. Me generaron muchísimos miedos y yo, como les dije, si bien quise muchas profesiones, para mí mamá era lo más importante, era algo que yo no estaba dispuesta a sacrificar y dije, no, yo creo que puedo conseguir otra profesión donde me empodere y haga un cambio en el mundo, pero me permita ser mamá. Para mí era algo muy importante. Entonces dejé la medicina de lado y me encontré en un mundo de ¿y ahora? Entonces yo elegí administración y también dije, ¿en qué universidad? ¿Cuál es la mejor? Listo, de administración. Para mí era la Pacífico, por lo que había escuchado, por lo que vi en las charlas, dije, listo, me voy a la Pacífico. Entonces entré a la Pacífico y yo soy muy hiperactiva. O sea, a mí
siempre me gustaba hacer cosas, siempre miraba qué más podía hacer para ser como la mejor en lo que hago. Entonces, desde que entré me puse a practicar desde vender joyas, porque me metía a ser dependiente de una tienda a vender joyas, hasta trabajar en una revista, trabajé en Semana Económica y terminé sacando un artículo de portada porque siempre fui como muy curiosa y algo que me caracteriza es que no tenía miedo ni a dar mi opinión, ni a decir las cosas, ni a lanzarme a hacer cosas que de repente no estaba calificada en ese momento. Yo era una asistente, una practicante de redacción que básicamente escuchaba las entrevistas por 5 horas y las transcribía. Investigando me di cuenta que había una oportunidad de que están llegando Zara a las fast fashion y le dije al editor, ¿qué tal si hacemos esto? Y me dijo, bueno, investiga pues. Lo investigué, o casualidad, se cayó el artículo principal y me dijeron, tú no tenías esta investigación, ponlo. Salí en la portada de Semana Económica. Y en la administración me acuerdo que en un día me harté de las matemáticas porque tenía la matemática, estaba en mate 2 creo había pasado, y dije, no más, le dije a mi mamá, me gusta cocinar postres, quiero ser repostera. Chao, Pacífico. Méteme al acuerdo. Mi mamá, en ese momento, pobrecita, casi le da un ataque. Y mi papá hizo lo mismo que cuando quería ser doctora. Me dijo, listo, ¿quieres ser? Te pongan on hold la matrícula y te vas a un restaurante todo el verano. Y si realmente te gusta, yo te juro que te muevo de carrera. Pero no cualquiera, te vas a ir uno difícil, una cevichería. Ay, no. Entonces a mí me duró 1 hora eso. Y le dije, listo, papá, creo que me quedo en administración y luego sigo lo que quiero. Yo estaba convencida de que yo quería un restaurante, quería poner un restaurante, quería trabajar en el rubro de comida, estaba en otra. Pero en paralelo hacía mis prácticas en Semana Económica. Fui conociendo el mundo de los negocios, que me comenzaron a gustar mucho porque despertaron en mí algo que yo no sabía que tenía, que era esta habilidad de conectar con las otras personas, entenderlas y lograr negociar o lograr que hagan cosas que yo quería, ¿no? A mí me apasionó el poder tener contacto con personas que habían logrado tanto en el mundo de los negocios, que yo los miraba y decía, wow, cuánto éxito. En ese momento, ¿cómo medía yo el éxito? Yo, María Fernanda, comencé y eso es muy importante, porque siempre hay que definir, y lo decimos las 3 mucho, ¿qué es el éxito? ¿Qué es el éxito para cada persona? El éxito va cambiando durante tu vida. Yo digo, a mí, y les voy a contar, ha cambiado muchísimo el éxito. Ese para mí fue un punto de inflexión donde para mí el éxito comenzó a medirse exclusivamente, principalmente, no exclusivamente, pero ¿por qué tanto lograba yo en el mundo corporativo logros que están aceptados en esta sociedad para una persona que estudia una carrera universitaria, que era tener un súper trabajo, ganar un sueldazo, lograr participar en reuniones y tener una voz en temas que son tan importantes no solamente para la compañía, sino para el país. Para mí eso era éxito. Entonces dije, yo quiero llegar ahí. Y cuando terminé renunciando a Semana Económica, tenía que dedicarme a los estudios porque yo entré en primer ciclo, segundo ciclo, o sea, súper chiquita. Y dije, no voy a trabajar por ahora, tengo que dedicarme a estudiar. Pero me dio Procter. Vino a mi mente Procter. Yo no había escuchado de Procter & Gamble. Bueno, postulé. Me terminaron contratando y a mí me abrió un mundo increíble que fue el mundo de los negocios. Y el mundo de la corporación, y más específica, consumo masivo, ¿no? Que es un mundo que va muy rápido, donde las expectativas están muy altas desde el día 1. Y me acuerdo que cuando me explicaron qué es lo que yo tenía que hacer, casi renuncio, porque no entendí nada. Nada de lo que esperaban de mí, me asustaba el no poder cumplir expectativas. Pero, de nuevo, me acuerdo que pensé, ¿qué es lo peor que va a pasar? Simplemente me van a botar, ya está, si no cumplo. Entonces, bueno, me lancé a la piscina. Procter para mí ha sido un auge en mi carrera porque me enseñó muchísimo y me volvió la persona que creo que soy hoy. Es parte importante de quién soy hoy, las habilidades que tengo hoy. He conocido a muchas personas importantes, incluyéndolas a ustedes dos y a mi esposo. Y algo que sentí que pasó en mi carrera y me di cuenta en Procter, siempre lo había sentido, porque siempre me habían tratado, primero me dicen fresa, es algo muy particular, o sea, es un apodo bien particular y si nos escucha algún mexicano no es por lo que creen, pero es como un apodo muy particular que siempre lo acepté. Y perdón, pero cuenta por qué te dicen fresa. Exacto, yo creo que eso es un a mí me dicen fresa porque desde chica yo siempre fui muy rosada y muy como agudita y chiquita y
como siempre comía fresas y todo era, mi color favorito cuando me preguntaban era rosado con brillos. Bueno, y es Yo te iba a decir, siempre, no era. siempre me he visto de rosado, siempre como, he sido muy particular, ¿no? Entonces, con el tiempo, eso comenzó cuando era muy chiquita, todo el mundo que me conocía me decía fresa, habían personas que no sabían cómo me llamaba, era fresa. Yo cuando entré a Procter, me acuerdo que dije, quiero borrar eso. O sea, fue la primera vez en mi vida que yo sentí, qué vergüenza. O sea, ya soy bien chiquita. Yo físicamente siempre me he visto mucho menor. Hablo como una persona menor. Se van a dar cuenta todos los que escuchan el podcast. Van a decir, ¿quién es esa niña que está hablando? No soy una niña. Soy una mujer. Pero es como, era bien rosada. O sea, el primer día de trabajo me acuerdo que fui con como que un pantalón y blusa rosada y todo en mi mochila rosada, mi cuaderno con brillos, y fue la primera vez creo que yo sentí un poco de vergüenza, porque decir que nunca sentí vergüenza de quién soy es mentira. Y creo que es lo más valiente es reconocer que a veces uno no siempre se siente cómodo con cómo es. Y yo me acuerdo haber llegado con toda esta gente que me habían dicho que era súper inteligente y yo vestía como una niña escolar. Fue la primera vez que dije, pucha, creo que me voy a comprar ropa más seria. Y que nadie, por Dios, se entere, por favor, que me dicen fresa. Por favor. Y ese mismo día, caminando por el pasillo, me preguntaron, bueno, llámame Fernanda, ¿cómo te dicen? Y yo me acuerdo que sentí como mucha vergüenza y dije, Mafe, Mafer, lo que quieras. O sea, como quieras, no, a mí me da igual, a mí me dicen de todo. Me acuerdo que le dije eso y me dice, no, pero dime uno, elige. Y yo, como quieras, como que, ya Mafe. Me presentó en el área, Mafe, y en eso escuchó, Fresa, ¿qué haces acá? Y yo, Jesucristo. Y la gente volteó, y era una amiga que sí conocía quién era, y me conocía de antes, y en verdad todas las personas que yo me he topado, sea por un minuto, sea en cualquier entorno, me han conocido como Fresa. Entonces volteé, sí, ¿qué tal? Y la gente, ¿la conoces? Sí, claro, a ella le dicen Fresa. La gente estalló en risa y yo de verdad que me sentí mal. O sea, dije, Dios, ¿por qué me pasa esto? O sea, yo juré primero que lo iba a dejar en el colegio, me persiguió a la universidad y ahora me persigue el trabajo donde me debería ver seria. Y me acuerdo que una de las personas que estaba ahí, que yo admiraba, no los conocía, pero a todos los admiraba, me dijo, qué lindo apodo. Tipo, qué único. Nunca había escuchado que a alguien le digan fresa. Entonces me sentí especial. Y mi jefe me dijo, ¿te puedo decir fresa? Sí, claro, le dijo. Ya está abierto. Y es algo que me llevé como mucho aprendizaje, porque desde ese momento, creo, nunca dudé de mi autenticidad. Y no iba a cambiar quién era yo, ni lo rosada que era o lo brillante que era, solamente por cumplir un rol. O sea, mi desempeño iba de la mano con cómo soy yo. A mí me encantó porque me retó mucho más que una práctica normal. Me acuerdo que mis amigas me decían las cosas que hacían, pero en Procter realmente te dan un proyecto y a mí eso me impactó. Aprendí algo muy importante en ese rol y fue entender mis límites también, porque lo di todo y me dejé llevar con todo hasta el punto de casi jalo algunos cursos porque no iba a las clases, ¿no? Por hacer tanto este proyecto apasionante. Y creo que desde ese momento comencé a cuestionarme mis prioridades. ¿Está en línea con mis prioridades? O sea, debería dejar tanto de lado la universidad y hacer, por más que esto me apasione. Y siempre fui muy sincera con mis jefes como para que sepan dónde estaba yo. Pero bueno, a mí Procter me dio muchísimas oportunidades y por eso me quedé el tiempo que me quedé. Y luego me acuerdo que la expectativa de los demás era, ok, vas a crecer en este rol. O sea, lo estás haciendo tan bien que chévere, ahí te contratamos y sigues creciendo. Pero yo sentía que ya 2 años viendo eso, quería algo diferente, que me rete más y salir de mi zona de confort. Y yo adoro a mi familia, amo mi hogar, pero mi hogar es conservador. Y yo siempre viví muy protegida. Entonces yo sentía que vivía en una burbuja y que tenía que salir de ahí. Y me acuerdo, y por otro lado también, quería estar en el mejor equipo de Procter. Y yo me acuerdo que en estas reuniones de Canvas, que eran como reuniones para premiar resultados de ventas, siempre premiaban un equipo que era del interior del país, que era el equipo del sur. Y yo los veía, eran todos hombres, como wow, super top talents, que yo podía aprender demasiado, sobre todo el jefe que estaba ahí, que yo le admiraba a morir. Y dije,
listo, el sur, ¿qué implica el sur? Puede ser Cusco, puede ser Arequipa, puede ser Moquegua, ya no tanto, o sea, yo me iría máximo a Arequipa. Y me costaba un montón pensar esa idea, pero se me metió y dije, es tan incómodo para mí que ¿por qué no voy? ¿Qué sería ir a Arequipa? Salirme de mi casa. Para mí eso era vivir sola. Mi mamá me mata, mi papá se muere, pero después me da, ¿y qué pasa? Y ya está, es mi decisión, me lanzo. Y busqué tener las conversaciones con quien tenía que tener en Procter. Me acuerdo que una fue con que en ese momento era el director del interior, pero que hoy puedo considerar un súper amigo que algún día lo invitaremos, que se llama Vitucho. Y me acuerdo que le saqué una reunión para decirle que quería irme a su equipo. Y a él le impresionó, porque yo no era el perfil de las personas que buscaban irse. Normalmente, en verdad, eran hombres que se querían ir. Chicos jóvenes que querían vivir solos. Pero apostó por mí y todo ese equipo. También hablé con el que fue mi jefe por un mes. un día. Carlitos, que él fue el primero que apostó en mí, en verdad, y me consiguió la reunión con Vitucho. Luego tuvimos la reunión y ambos apostaron mandarme. Y para mí fue un salto enorme. Si bien yo estaba emocionada, me moría de miedo. Me moría de miedo por el interior. Me moría de miedo de mudarme a una ciudad que no conocía, a manejar un canal súper rudo en una ciudad súper machista, que era el canal tradicional. Negociar con mayoristas que si ya no respetan a las mujeres, menos a las mujeres chiquitas y de mi perfil, ¿no? Entonces, siento que algo que rescato de esa experiencia es que no dejé que el miedo me domine, sino me lancé. Dije, ¿qué es lo peor que va a pasar? Lo mismo que cuando era practicante, me van a votar. Pero bueno, ¿no? Hay que tratar. Me mudé, me pasó de todo porque para mí fue una experiencia súper diferente. Y me enfrenté con muchos retos, desde aprender a manejar, que hasta el día de hoy está en cuestión. Pero aprender a manejar en carretera, en todo tipo de climas, el estar lejos de mi familia, algo que yo nunca había hecho. El vivir lejos, el vivir sola, el tener que cocinarme, lavar ropa, que no se me inunde la casa. O sea, todo eso viví. Tener que negociar con mayoristas que el día que me vieron fue, ¿y dónde está? Que vienes a tu papá ya llega? O sea, cuando llegué a la distribuidora me preguntaron si esperaba a mi papá. Y enfrentarme a dificultades que no había tenido antes. Y una dificultad grande que tuve en ese momento, que de hecho es cómo conocí a mi esposo, que mi jefe en ese momento me avisó que a la persona que yo admiraba, se tenía que regresar a Lima, y que mi nuevo jefe era este chico. Y ahí yo también hice lo que me hicieron mucho a mí, ¿no? Como que lo juzgué por la edad que tenía. Lo vi y dije, ¿cómo este chico, 2 años mayor que yo, va a ser mi jefe? Me van a lanzar a Arequipa, ¿cómo me va a ayudar? Yo casi me muero, pero al final, bueno, me casé con él. Pero para mí fue una experiencia que me cambió muchísimo, me hizo madurar muchísimo. Y al regresar a Lima, yo creo que fui otra. Creo que después de esa experiencia me quitó muchos miedos a nivel profesional y personal y me hizo cuestionar mucho los planes que yo tenía. Yo soy una persona muy estructurada y no me van a dejar mentir. Entonces tengo mi plan de vida súper clarito. Ahorita voy a hacer esto y luego hago esto y luego hago lo otro. Entonces el irme a vivir 1 año y medio a Arequipa y salir de mi casa tan chica me hizo cuestionar muchas cosas de lo que yo quería seguir haciendo y cuestioné, y realmente el mundo corporativo, y en ese momento fue el primer momento que me cuestioné, ¿realmente el mundo corporativo es mi mundo? Cuando regresé de nuevo a Lima a la oficina. Y he probado lo suficiente, o sea, ya tuve una experiencia súper diferente. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Y en ese momento, Procter para mí era lo máximo, se me abrió otra posibilidad de irme a Belcorp. Ha sido mi primera decisión importante de carrera, de dejar una empresa tan increíble como Procter por un sueño que yo tenía, que era crear productos y probar marketing. Algo que nunca había hecho en mi vida, no había probado. Ya en teoría yo ya tenía experiencia como para hacer una línea de carrera en algo, que era ventas, pero yo quería realmente apostar por, ¿y qué pasa si pruebo cómo se hace en el mundo de la belleza, que a mí me gustaba tanto? De no, me vino el miedo, pero me lancé y aprendí muchísimo. O sea, yo digo que ha sido el rol que más me gustó de mi vida, el que me dio Belcorp, que ha sido el de poder crear fragancias, y me sentía o sea, fue entrar a otro mundo y comenzar a participar en otra dinámica, conocer otra cultura, conocer otra empresa. A mí me llena mucho el poder conocer distintas empresas, tener nuevos equipos, conocer distintas perspectivas. Me gustaba, yo amo a la gente de Procter y al día de hoy tengo muchos amigos, incluidas mis socias ex Procter, pero me gustaba el poder conocer otra
otra forma de pensar, otras visiones, otras formas de trabajo. Sentía que eso me iba a enriquecer mucho y sentía que yo podía dar mucho a esa compañía. Y así fue. Me encantó mi paso por Belcorp. Pero luego me salió otra oportunidad y me terminé yendo a Unilever. Ahí estuve muy pocos meses porque durante este tiempo cambiaron mucho mis prioridades. Yo comencé a cuestionarme mucho. Como les dije al comienzo, para mí éxito, ¿qué significaba cuando comencé mi carrera? Éxito era muy marcado basado en el puesto que tenía, el sueldo que ganaba y el impacto que estaba teniendo en la gente a mi alrededor, en algún tema importante del país, en la compañía, etc. ¿no? Pero yo creo que por diferentes cosas y a veces la vida te da sorpresas y a mí me dio muchas sorpresas, entre las cuales me mudé con Mariano y nos sorprendió la vida con dificultades y problemas que a veces se nos enfrentan y que fueron muy duros para nosotros. Y mis prioridades cambiaron. O sea, pos esos problemas, mis prioridades cambiaron y la forma en la que yo veía la vida cambió. Y creo que ahí volvió a nacer mi amor por ser mamá también. Y por priorizar y por entender que yo en ese momento necesitaba una pausa. Yo creo que en ese momento cobró mucha importancia en mí. Hay dos María Fernandas, ¿no? La María Fernanda profesional, que es la que yo le había dedicado en mi vida a tener una super carrera y había subido rápido, había tenido muchos puestos, estaba muy contenta, había logrado mucho, pero eso no me estaba llenando. Yo, de verdad, me quería concentrar en estar bien a nivel salud, que era algo muy importante en ese momento, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel todo. Y que realmente, y fue la primera vez que cuestioné, ¿realmente el mundo corporativo es para mí? Y era una pregunta con mucho miedo, ¿no? Porque va en contra de toda la sociedad a tu alrededor te dice, obviamente el mundo corporativo es para ti, mira todo lo que has logrado y has estudiado en la universidad, ¿por qué no serías corporativa, ¿no? Y comencé a cuestionarlo con mucho miedo, pero en ese momento, y creo que alguien muy importante en mi vida es Mariano, porque él me apoyó, era mi soporte, y yo le podía decir que iba a volverme astronauta y él me iba a ayudar a ser astronauta y me iba a apoyar. Entonces él fue el que me empoderó y me dijo, tú puedes hacer lo que tú quieras, yo te voy a apoyar. Y si no, ¿qué? O sea, te da miedo, pero ¿y si no? ¿Qué es lo peor que va a pasar? Regresas. Entonces me tomé unos meses y tenía a mis papás que al día de hoy me apoyan muchísimo, pero estaban preocupados, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Primero, los primeros meses sí me tomé tiempo en yo estar bien. Cuando yo estuve bien dije, y ahora me toca volver a tocar puertas del mundo corporativo, pero yo ya venía cuestionando que, por un lado era, y que esto significa que dejé tirado todo lo que he hecho hasta el momento, o qué pasa si siempre tuve esta cuando me preguntan qué es lo que quería hacer en un futuro en corporativo, yo sí me imaginaba como manejando una empresa, y mejor si era mía. Entonces, ¿y qué pasa si este es el momento para emprender, para sacar algo mío? Pero me preocupaba porque decía, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué emprendo? Ropa de gimnasio, o sea, no sé qué hacer. Pasamos por la ropa de gimnasio bastante. Entonces, quería algo que genere un impacto y para mí éxito, si bien había cambiado y en mi nueva versión de éxito era estar bien conmigo misma y estar bien con mi familia y lo que era importante para mí, también seguía esta parte de éxito para mí sigue siendo importante el éxito de tener una superempresa, tener un superpuesto, lograr impacto en el mundo. O sea, eso seguía siendo éxito para mí. Entonces dije, yo no quiero ser una empresa chica, yo quiero hacer algo grande. Entonces se me metió eso en la cabeza y ahí fue cuando comencé a hablar con Mariano. Él me apoyó y casualmente en la vida apareció Fer. Y ella estaba pasando por algo similar. Entonces como que lo cocinamos, pero ahí o sea, no avanzamos tan rápido como queríamos, no teníamos claro a dónde ir. Cuando tuvimos claro, apareció Ale. Y ahí es como nació la idea de Tres. Una consultora no es algo que yo había pensado en algún momento de mi vida, pero siento que el impacto, o sea, para mí estoy haciendo algo que es éxito para mí, que es generar impacto en las personas. Y por otro lado, tener el tiempo, que para mí se ha vuelto invaluable, de estar bien yo, estar bien con mi familia y lo más importante es ser mamá. O sea, para mí no hay mejor definición de éxito que el poder sentir que al día de hoy que estoy embarazada puedo darme el tiempo que necesito para descansar si tengo que descansar, viajar a donde tenga que viajar,
voy a estar con mi bebé, o sea, el tiempo de poder, sí, hay muchos sacrificios al ser emprendedor, pero siento que el manejar mis tiempos para mí es invaluable. Y sobre todo porque siento que también con la empresa vamos a lograr generar un impacto en muchas más empresas y un poco lo que yo sentía al moverme en compañías y poder llevar algo que sentía que son unos aprendizajes buenos que traigo y traemos todos de la gran escuela que es Procter, poder llevarlo a más personas, ¿no? O sea, generar este impacto en otras compañías, que yo sentía que lo generaba y me daba cuenta en las compañías en las que he estado, pero ahora a una gran escala. Y por otro lado, aventurarnos a proyectos como lo de hoy, o sea, como el podcast, que a mí me aterraba, pero siento que no sé, me pone orgullosa del camino, siento que estamos logrando un montón y bueno, me desvié, pero... Fresita, yo veo como tu historia un montón y hay demasiada valentía. Y me encanta una cosa que hasta lo llevo a los negocios, un montón como de lo que cuentas, y es hacerse las preguntas todo el tiempo. Y si tú ves, lo cuentas, o sea, hasta inconscientemente, pero todo el tiempo era, bueno, ¿y qué pasa si no? Bueno, ¿y qué pasa si sí? Y es el tipo de preguntas que uno a veces se queda en el miedo, es... Mejor no, ¿qué pasa si no? ¿Y qué pasa si sí? ¿Y qué pasa si no? ¿Qué es lo peor? Lo tomo del lado positivo. ¿Qué oportunidad fue? ¿Qué aprendizaje? Y eso es supremamente relevante. Como que me lo llevo, no lo he visto de esa manera hasta que lo escuchas y solo decía, claro, se hizo las preguntas correctas y te ayudó a lanzarte, porque a veces como que nos tomamos como si solo hay un camino correcto. Y literal, y creo que yo no soy el mejor caso en eso, pero muchas veces sentimos que el camino correcto es me quedo toda la vida en la misma empresa, me quedo toda la vida siguiendo el mismo camino trazado. Lo hablábamos mucho en las conversaciones, a veces es porque la vida te lo pone, pero eso no es porque la vida te lo pone, es porque te hiciste la pregunta en el momento que correcto o incorrecto, pero te fue llevando al camino que vas eligiendo. Y eso me encanta. Y te iba a preguntar, el miedo siempre estaba ahí. No era como que decías, bueno, ¿qué pasa si no? Miedo, pero pues me voy. O sea, me lanzo, que es lo que tú dices y que es algo súper característico tuyo. Si tú piensas ahora que te estás convirtiendo en mamá, que se está volviendo realidad una parte, pero en la que no teníamos experiencia, que es la de emprender y todo eso, ¿cuáles son tus miedos más grandes? Se me vienen muchos miedos que no pensé que iba a tener y algo... Como dice Ale, siempre me pregunto todo. Yo antes de tomar una decisión me pregunto, pero tiendo a ser una persona muy positiva, a veces mucho. Entonces, si bien tengo miedo, desde chiquita he sido capaz de apagarlo por primero hacer la lista de cosas negativas que pueden pasar, pero hacer una lista mucho más grande de todo lo positivo que puede pasar. Cuando tengo mucho miedo, tiendo a apagarlo, sí. Hoy, como mamá y emprendiendo, tengo un miedo súper grande, que es... ¿Yo por qué estoy emprendiendo? Porque quiero generar un impacto, porque quiero hacer una empresa enorme, porque quiero llegar, como siempre les digo, chicas, nosotras hasta Forbes no paramos, o sea, vamos a conquistar Latinoamérica. Yo quiero generar un impacto en un montón de mujeres, pero también quiero ser mamá antes que todo. Mi prioridad número 1 al día de hoy es ser mamá. Y también quiero ser súper exitosa, pero es ser mamá. Y yo me conozco. ¿Qué miedo tengo? Que no le dé el tiempo a ser mamá y que me pierda de cosas por enfocarme mucho en dárselo a mi negocio. Es un miedo genuino, que no sé al día de hoy la respuesta y no sé cómo resolverlo. Y es un miedo con el que estoy lidiando a pocos y es un nuevo miedo que te vienen con el enterarte que estás embarazada. Desde me vienen miedos de, uy, soy emprendedora y hay solamente un sueldo fijo en mi casa y tengo que pagar universidad, tengo que pagar colegio. O sea, los próximos, ¿cuánto? 25 años de mi vida están comprometidos, ¿no? Se vienen bastantes miedos, que voy a poder darle todo lo que necesita mi bebé. O sea, tengo muchos miedos. Creo que el más fuerte es el que te digo, el no poder, el miedo a voy a ser capaz de balancear entre este hambre de éxito que tengo y que siempre he tenido y el aprenderme a dar mi lugar como mamá. ¿Voy a ser capaz? Y la verdad es que ahorita no lo sé. Ya lo que he aprendido es el balance, y las dos lo dijeron y tú lo dices, Ale, siempre es, el balance no existe, el balance perfecto no existe. Y es algo que se contrarresta con saber que a veces le vas a dar más tiempo a una, a veces más al otro, pero siempre hay que tener claro la prioridad. Porque cuando uno pierde el norte, regresa a la prioridad. Cuando uno se pierde igualito, cuando yo me pierdo la idea es, ¿cuál es la pregunta?
siempre tu norte y mi norte va a ser mi prioridad. Y mi prioridad 1 al día de hoy es mi hijo y mi familia. Y no hay respuesta correcta, ¿no? O sea, y creo que lo hablamos cuando nos contaste que estabas embarazada, pero lo primero que yo dije cuando a mí me pasó, cuando yo salí embarazada, fue, ¿y ahora qué? ¿No? Y creo que Ale cuando regresó a trabajar nos dijo, voy a mostrar que yo soy la misma y la verdad es que no hay respuesta correcta a cómo lo afrontas. Y creo que nosotras somos un ejemplo de algo que Ale lo hablamos desde el inicio, de algo que normalmente no se ve y que yo creo que cada vez se ve un poco más, pero que es este intento de balance entre mantener el lado ejecutivo y profesional, pero igual disfrutar ser mamá. Sí. ¿No? En ninguno de nuestros casos tenemos del otro lado una pareja que aspira a quedarse en la casa. ¿No? En los casos en los que yo lo había visto, cuando había una mujer que era mamá y era una mamá además corporativa y que había llegado hasta arriba, su contraparte era un papá en la casa. Totalmente. Me pasaba igual. Igualito. Entonces, en nuestros casos no. Y yo, por lo menos, vengo de una mamá muy ejecutiva que renunció a su trabajo para ser mamá. Entonces, no está mal hacerlo, pero tampoco está mal querer hacer los dos. Total. Entonces, no hay receta. Y esa es la parte más difícil, que no hay una respuesta correcta. Sí, total. O sea, y yo creo que, de hecho, para mí, ese miedo lo vas a tener siempre. Como que es algo... Y parte de lo que veía iba a volver un poquito a unos puntos anteriores. Y es... Hay una frase que a mí me encanta también de Cheryl, la voy a traer mucho. Pero ella se dio cuenta precisamente de cuando la gente tiene miedo, no trae para nada lo mejor de sí a la empresa. Tiene miedo de equivocarse y todo eso. Y ella todo el tiempo era, ¿qué harías si no tienes miedo? Y a mí me encanta porque ella dice, eso no significa que no vas a tener miedo y que te juzgues por tenerlo. Pero pregúntate eso. Si yo no tuviera miedo, ¿qué haría? Entonces, ahí es donde yo creo que nace mucho de lo que nosotros hacemos, y es, nosotros realmente queremos sacar negocios, y eso significa negocios también desde la parte de números y los mejores resultados y hacerlos sostenibles. Ahora, la forma puede que no sea la que existe en este momento, y puede que tengamos que crear, o lo estamos creando juntos, nuevos modelos. ¿Pero por qué? Porque diríamos, listo, y si no tenemos miedo, ¿cómo lo haríamos? ¿Y qué pasa si no viéramos que tenemos que fit in exactamente en el modelo que existe? ¿Y qué pasa si cuando yo veo en el mundo corporativo que la mujer que llegó alto fue porque el hombre... ¿Y qué pasa si yo no quiero que en mi familia sea así, si somos los dos? ¿Y qué pasa si yo veo que en muchos casos la mujer niega a ser súper buena mamá, a veces realmente porque lo siente, o a veces porque lo quiere esconder, y es como, es que no, mis hijos no los voy a ver, y mis hijos no importan, y mis hijos... Y yo siempre me preguntaba, ¿y qué pasa si a mí me encanta, yo sí quiero ir a ver a mi hija, a mí me encanta tirarme al piso a jugar? Y yo sé que eso es como, no, y ahora es como la realidad, pero la realidad mía es que sí me gusta. Pero al mismo tiempo me muero de felicidad estar yo se los digo, o sea, no necesito un café, yo estoy trabajando y estoy como con tanta energía y puedo estar en un Excel embobada. Entonces como, y si no existe, nos lo inventamos. Y es como parte de lo que yo pienso es, qué bueno tener el miedo para que te muestre cosas, pero también como que hacerse las preguntas correctas conectando con lo que íbamos conversando ahora. Y es como y algo que te quería preguntar, y voy a llevar un poquito a negocio, es, aprovechando como que tú decías parte del propósito y lo que es ser exitoso para ti y todo eso, ¿tú qué crees que nosotros traemos a la vida con 3? O sea, ¿qué es lo que traemos de valor con 3 un poco a los negocios también? Siento que nosotras, aparte del background corporativo que tenemos las 3, dentro de ellos importante Procter, pero de muchas empresas, las 3 tenemos diferentes países, diferentes empresas, diferentes industrias, complementado con que somos muy curiosas, y eso es algo que nos une. Las 3 estamos constantemente buscando qué aprender, qué metodologías hay, cómo podemos ser mejores, cómo podemos simplificar, hacer más productivo, mejorar procesos. Eso nos ha llevado a crear 3 con una metodología que está basada también en el empoderamiento, diferente al resto, ¿no? Porque metodologías buenas van a haber y probablemente muchas mejores van a salir después.
pero creo que lo que nos diferencia es la capacidad de poder empoderar a nuestros clientes, empoderar a esas empresas, dándoles las herramientas correctas para que alcancen su máximo potencial. Totalmente, totalmente. Eso me encanta. Yo cada vez estoy más convencida de lo que traemos nosotros como propuesta y con esta visión o esta perspectiva femenina también que traemos detrás. Y como esta autenticidad de nosotros amamos el negocio y amamos también nuestra vida. Y es una, o sea, la integramos. Eso es lo más importante, que está, o sea, buscamos que esté integrada. Uh-huh. Y yo, Fresita, te quería preguntar, porque has hablado mucho de lo importante para ti que se volvió ser auténtica, ¿no? De ser la misma persona para quien sea que te conocí. Yo creo que eso es algo súper valioso. De hecho, y yo lo voy a contar como anécdota, pero el día que yo conocí por primera vez a Fresa, que ella no se acuerda, estábamos en una fiesta. Yo ya conocía a Mariano y conocía a Daniel Sáenz, que trabajaba con ellas, y estábamos todos en esta fiesta y estaba mi prima. Y se aparece un piojito saltarín, tengo una chispita, y yo me volteo y le digo a mi prima, que está a mi costado, y le digo, ¿quién es esta? ¿Quién es? Y conversaba con todos. Yo no había entendido en ese momento que trabajaban todos juntos en Arequipa o en el sur. Y Alina me dice, tienes que conocerla. Y las palabras fue, es inédita. Es inédita. Es una chispita. Es demasiado auténtica. Pero detrás de todo eso que tú ves, está una de las personas más inteligentes que yo conozco. Y no hay mejor manera de escribir a Fresa. O sea, es realmente auténtica y creo que eso es lo que potencia el nivel de inteligencia que tú tienes. Vas a decir que tu superpoder es otro, pero además yo creo que nadie se lo ve venir, ¿no? Porque te conocen y empiezas hablando de otra cosa y tú dices, la gente se ríe y después como en tu punchline está como sales con una respuesta o con un análisis o sacas un Excel y la gente dice, ¿de dónde salió todo esto? ¿No? ¿Cómo este paquetito trajo eso? O sea, yo lo quería decir en público porque realmente a mí me impresionó y cuando después me senté contigo y conversé ya en Arequipa, en tu casa, dije, en verdad, hace un año Alina tenía razón. O sea, yo me tenía que sentar y conocer a esta tremenda persona que venía envuelta en este paquetito. La verdad que me acuerdo del momento, pero no. Pero, o sea, creo que autenticidad sí no lo había considerado como un superpoder. Al contrario, como les dije, en algunos momentos de mi vida siento que lo auténtica que era yo podía llegar a quitarme, como dices, algún tipo de autoridad, respeto, sobre todo en el mundo al que yo quería entrar, que era el mundo corporativo. Pero siento que ya lo que quiero dejarle a la gente que escucha y a mis hijos, porque no quiero uno, ¿no? Te lo digo públicamente, quiero más. Mariano, toma nota. Pero sean como son. Y si nos toca ser diferentes, embrace it. O sea, no hay nada más, y lo van a escuchar en el capítulo de diversidad, no sé, no hay nada más poderoso que cada uno sea diferente. ¿Por qué queremos ser todos iguales? O sea, si todos fuéramos iguales, todos opinaríamos lo mismo, todos iríamos al mismo camino, todos viviríamos la misma vida. Qué poderoso y qué bonito es conocer a personas que son capaces de ser como son, decir lo que piensan, y sobre todo cuando más aprendemos, y lo hemos visto nosotras en los cursos que hemos llevado. Qué rico es poder juntarte con gente de otras culturas diferentes, con distintas prioridades, que tengan otra forma de pensar, otra forma de ver la vida. Preguntas como, ¿qué es éxito? Para todos, éxito debería ser diferente. Qué aburrido sería que todos buscáramos lo mismo. Y creo que si desde chicos nos enseñan, y es algo que yo agradezco de corazón a mis papás, que siempre me empoderaron y se dieron cuenta que yo era, como dice mi papá, un torbellino rosado, y lo empoderaron y me daban mi corona, y si yo quería ir vestida de princesa a los 15 años a una fiesta de Halloween, mi mamá me compraba el vestido de princesa. O sea, nada de decirme qué ridícula, nunca me dijeron nada así. Ellos empoderaron como era yo, y al final yo sola con la vida fui la que me contuve por momentos, y al día de hoy me arrepiento, y al día de hoy soy como soy. Por eso cuando nos decían, ¿cómo te van a decir al podcast? Fresa, porque a mí me dicen Fresa, a mí no me dicen Mafe, ni Fer, ni nada, Fresa.
Pero sí, siento que es algo que al día de hoy me empodera y me permite ser como soy y va conectado con algo que me gusta mucho, que es conectar con las personas. Siento que no puedes conectar genuinamente con alguien sin ser auténtico. Y es algo que el mundo de hoy promueve más, pero deberíamos promover mucho más en las personas, en los niños, y ya me fui muy filosófica. Fresita, ¿cuál es tu superpoder? Bueno, mi superpoder, como dije hace un ratito, es conectar con las personas. Siento que es algo que me ha ayudado mucho a entender que es siempre ponerme en los zapatos del otro y tratar de entenderlo antes de dar una opinión o antes de decir lo que pienso o etcétera. Es ponerme en los zapatos de la otra persona y conectar genuinamente desde cómo soy yo, que me acepten como soy yo y aceptarlos como son. Siento que eso es la razón por la cual he hecho amigos. Creo que es el superpoder que he podido desarrollar durante los años en el trabajo, que si bien mi superpoder de repente no era hacer super tablas dinámicas, pero sí era algo más humano, que es conectar desde amigos hasta, creo que, relaciones de trabajo. Y Fresita, para cerrar, ¿con qué 3 consejos te gustaría que la gente te esté escuchando se quede? Creo que el primero sería que se lancen. A los que nos están escuchando, sean emprendedores, sean CEOs de grandes empresas, sean analistas, que se lancen y que confíen en su instinto y que realmente usen el miedo como gasolina para impulsarlos y no como un paralizador. Miren el miedo como decía Ale, ¿qué va si no tienes miedo? ¿Qué pasa si tienes miedo y lo usas como gasolina? ¿Por qué lo usamos como algo negativo? Pongámosle al miedo una connotación positiva. El segundo sería que sean auténticos. Que no tengan miedo a ser como son. Suena súper así como... Pero ser auténticos, el mundo necesita de gente auténtica y todos hemos nacido diferentes por una razón. Y eso es lo que nos va a llevar más lejos. Y el tercero es: definan qué es éxito para cada uno. No qué es éxito para la sociedad, qué es éxito para el mundo, qué es éxito para las personas a tu alrededor. Es qué es éxito para ti y qué se alinea con tus prioridades. Es algo que durante mi vida ha cambiado mucho y al día de hoy éxito es muy diferente a lo que era hace unos años y está bien. Y sí, creo que eso los va a llevar siempre a tener un norte. Gracias, Fresita. Espectacular esta entrevista y que nos puedan conocer un poco más a cada uno y precisamente entiendan de dónde nace como todo nuestro proyecto. Y gracias a todos por escucharnos. Acá el cierre famoso, feo. Muchas gracias a todos por escucharnos hasta acá. Gracias, Fresi. Y por favor no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Somos Superpowers by 3. Estamos en todas las plataformas de streaming y YouTube con un episodio nuevo todos los martes. Chao. Y esto es Superpowers by 3.